Hola, nuevamente con el gusto de saludarles. De verdad que es una bendición estar compartiendo estas enseñanzas tan poderosas que hemos transmitido a través de estos medios, de las redes sociales. Nos toca nuevamente hoy estar aquí presentando lo que tú y yo hemos seguido a lo largo de estas semanas, que es Ciclos de 500. Y por supuesto es una bendición el poder tener con nosotros la enseñanza que la semana pasada nos dio el autor del libro Ciclos de 500, el doctor Alfredo Cerez, y que es un pastor que ha tenido de verdad un corazón dispuesto y muy sencillo para estar enseñando su propio libro a través de esto que es las redes sociales. Yo sé que tú has sido muy bendecido con estas enseñanzas. Estoy convencido de que la transmisión que Él te da, de cómo Dios le habló, de cómo Él recibió toda esta revelación, porque todo está escrito en la Biblia. Todo lo que hemos visto, que se ha escuchado y que hemos hablado en Ciclos de 500, todo está absolutamente escrito en la Biblia, solamente que está ahí, siempre ha estado ahí, pero no había sido mostrado, no había sido enseñado. Y cómo el Señor ha establecido su mano cada 500 años, cómo Él ha hecho muchas cosas, como ya lo explicaba el doctor Alfredo Cerez, en las artes, en la ciencia, en la comunicación, en la cultura, en la forma de expresar ahora con la comunicación tan abierta que tenemos, los medios de poder llegar de un lugar a otro tan rápidamente. Todo ha sido por un mover de Dios y ha sido establecido cada 500 años. De verdad que el ver personajes tan importantes, tan interesantes que Dios ha ocupado para mostrarnos muchas cosas en un ciclo y en otro y en otro, es de gran bendición que nosotros lo podamos entender de una manera tan sencilla, tan digerible para nosotros. Yo estoy convencido que esto ha sido un crecimiento espiritual para ti, una manera de poder entender la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y estoy seguro que hay cosas que tú estarás entendiendo como reveladas por primera vez para ti, otras como confirmadas, pero que todo, gracias a Dios, está escrito en su palabra, en la Biblia preciosa que el Señor nos ha dejado como un testamento. Y yo hoy estoy muy agradecido porque el pastor Alfredo Cerez tuvo ese tiempo de dedicarnos a nosotros en dos partes su libro para enseñárnoslo y mostrárnoslo como él lo recibió y como él lo ha dejado plasmado en esto que se llama Ciclos de 500. Le damos un reconocimiento al pastor Cerez, le reconocemos como una autoridad que está ahí puesta delante de Dios, que el Señor le ha revelado este libro y otros más, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente hoy de esto y estamos honrando, por supuesto, su participación para con nosotros de dar a conocer este mensaje de justicia a toda la humanidad. Entonces es un privilegio de verdad que nosotros, iglesia hermosa como la casa de mi Padre, Ojo de Agua, tengamos la oportunidad de ser miembros de la misma para estar siendo instruidos en justicia. Yo doy gracias a Dios por este tiempo y estoy seguro que lo que hemos recibido como enseñanzas que están en la Biblia, pero que no las habíamos entendido ni nos habían sido reveladas, que esta enseñanza a través de Ciclos de 500 sea un nutriente en tu espíritu, en tu alma y en tu vida. Bendigo tu casa, bendigo tu familia y espero que en pronto ya estemos viéndonos, estemos ya en el lugar donde el Señor ha dispuesto para congregarnos, en ese recinto que nos está esperando para ir a alabar al Señor, para ir a glorificarle y para tener armonía como iglesia de Cristo en la casa de mi Padre Ojo de Agua. Disfruta esta prédica, vívela, tómala, arrebátala y yo estoy seguro que va a ser algo que va a marcar tu vida y la de los tuyos para siempre. Bendiciones, preciosa iglesia, la casa de mi Padre Ojo de Agua, y a cualquiera que nos esté viendo y escuchando en cualquier otro lugar, pero que está siguiendo estas enseñanzas, yo de verdad deseo con todo mi corazón que sean de bendición para ti y para los tuyos. Te mando a la distancia un abrazo y que el Señor guarde tu entrar y tu salir donde quiera que tú estés. Muchas gracias, bendiciones. Les dejo con el cierre de Ciclos de 500. Estamos aquí compartiendo de nuevo con ustedes la
semana pasada empezamos a dar este curso de ciclo de 500 y algo que estuve mencionando, compartiendo un pequeño resumen para los que no estuvieron, es que para Dios la historia o eternidad es un presente continuo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue, todo lo que pasó vendrá. Y vimos cómo Dios pone su mano sobre una generación. Y cuando Él pone su mano sobre una generación, todo cambia. Cambia la ciencia, cambia el arte, cambia la economía. Y empezamos a encontrar cómo Dios trata con ciclos. Una de las cosas que yo pude entender y le compartí la semana pasada es que Dios trata por ciclos de 500. Cada 500 años pone su mano sobre una generación. Y cuando Dios empezó a mostrarme eso, yo me hice una pregunta. Si puedo saber cuándo fue la última vez que Dios puso su mano sobre una generación, y si Él lo hace cada 500 años, sabré cuándo es la próxima vez en que Dios va a poner su mano sobre una generación para que la economía, la ciencia, el arte, la tecnología cambie. Y empezamos a ver estos ciclos de 500 y vimos 6 ciclos de 500 la vez pasada. Vimos el primer ciclo de 500 cuando fue el nacimiento de Seth, cuando Adán tenía 130 años, en Génesis capítulo 5, versículo 3, que dice que teniendo Adán 130 años, tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza y le puso Seth. Seth significa nombrado, asignado o sustituto. Y Seth vino a sustituir a Abel, que había ofrecido un sacrificio perfecto. Vimos en Hebreos que por la fe ofreció más excelente sacrificio y ofreció ese sacrificio porque hablaba de su identidad. 500 años después, aproximadamente teniendo 630 años de edad, Adán, nació Enoc. Enoc es el primer profeta de la Biblia. Lo vemos en Judas 14 y 15. Dice que Dios se lo llevó, pero antes de llevárselo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y en Judas 14 y 15 dice que él profetizó diciendo: he aquí viene el Señor a juzgar a los impíos por las obras impías, por las cosas impías que han hecho por su impiedad. O aparece en un versículo 4 veces la palabra impiedad o impío, y eso significa no ser perfecto, no ser justo. Y vimos que la medida en que Dios va a juzgar la humanidad, eres o no eres justo o no eres perfecto. Ahora, menciona que Enoc es séptima generación de Adán y 7 significa algo perfecto, perpetuo y completo. El tercer ciclo fue el nacimiento de Noé, que ahora dice que era varón justo y perfecto. En Génesis 6:9 era Noé. Con Dios caminó Noé. Nos dimos cuenta o vimos que no tan solo Enoc caminó con Dios, pero que Noé también caminó con Dios. Y nos dimos cuenta que cada ciclo tiene un ciclo con relación anterior. Dios se llevó a Enoc, lo salvó. 500 años después nace Noé, que es varón justo y perfecto, que levanta una familia temerosa de Dios. Y ahora Dios no tan solo salva a Noé, pero también a toda su casa, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. En el cuarto ciclo vimos que era cuando Noé tiene 500 años de edad y empieza a construir una arca donde se tarda 100 años, y en segunda de Pedro 2:5 vimos que durante esos 100 años Noé solo predicó un mensaje, una enseñanza, que es justicia gratuita o la enseñanza de salvación por fe o en la obra de Jesús. El quinto ciclo vimos cuando Dios llama a Abraham
en Génesis 12, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre. Eso sucede en el año 2000 antes de Cristo. Y le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cómo creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia en Génesis capítulo 15. El siguiente ciclo es cuando nace Moisés. Fue donde nos quedamos en el sexto ciclo, nacimiento de Moisés, cómo hay un intercambio, cómo se ofrece la Pascua, significa pasar de largo o pasar por alto. Todas esas enseñanzas, les comenté, están en mi libro, Ciclo de 500, que ustedes lo pueden adquirir pidiendo en la librería CCI o a través, ahora ya lo pueden bajar a través de Amazon. Ya este libro lo pueden bajar en Amazon y lo pueden, ya sea electrónico o también pueden pedir una copia impresa por Amazon buscando Ciclo de 500, doctor o Alfredo Ceres. Van a encontrar ese y otros libros que ya están en la plataforma. Ok. Vimos hasta la vez pasada el sexto ciclo. Vimos que esto es en el año 1500 antes de Cristo, el nacimiento de Moisés y cómo él celebra la Pascua. Y hoy quiero continuar con ustedes. Todo eso fue un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Pueden de alguna forma pedir tal vez la predicación o el audio, ponerse de acuerdo ahí. Le doy gracias a la iglesia de la casa de mi padre, Agua Viva, Ojo de Agua, perdón, está el pastor Francisco, la oportunidad de poder volver a compartir este domingo con ustedes. Y continuando donde nos quedamos la vez pasada, el séptimo ciclo sucede en el año 1000 antes de Cristo y es en la época de David. Es conocido el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que llega a ser un adorador, el pastor de Israel, el suave cantor de Israel, y que lo hace, como he mencionado, el hombre conforme al corazón de Dios, que tiene una pasión por Dios, que trae el arca del pacto, los símbolos de la presencia de Dios a su casa y que le edifica un tabernáculo que es conocido como el tabernáculo de David, que en el libro de Hechos capítulo 15 dice que él restaurará el tabernáculo de David para que el resto de las naciones conozcan al Señor. Ahora, hubo un tiempo que me pregunté, ¿qué fue lo que hizo a David ser el hombre conforme al corazón de Dios? Es el tercer rey de Israel. Y prácticamente hay tres cosas que hacen a David el hombre conforme al corazón de Dios. Primera cosa es que David es un adorador. La pasión de David es estar en la presencia de Dios. En cada momento, mientras es un niño, mientras es un adolescente, cuando es ungido por Saúl, cuando se vuelve un gran guerrero, cuando es un rey, su pasión es estar en la presencia de Dios y es ser un adorador. Por eso, como dije hace un rato, levanta el tabernáculo de David, que es un modelo de adoración y profético las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La segunda característica de David es que es un hombre que se somete siempre a las autoridades. Somete a la autoridad de su padre, somete a la autoridad de Saúl, se somete a la autoridad del rey Saúl, del profeta Samuel. Cuando es rey, al profeta Natán, siempre está sometido a las autoridades civiles, morales, sociales, o entiende autoridad. Y la tercera característica es que entiende el concepto del intercambio que vimos la semana pasada con Moisés. ¿Por qué? Porque
Es cierto que David cometió muchos errores. Cometió adulterio, mató a gente inocente, hizo políticas públicas que le costó la vida de gente cercana a él. Pero cada vez que él cometía un error, él venía, confesaba su pecado y hacía un intercambio. Y él pudo hacer cosas que otras personas no hacían, como por ejemplo, la Biblia menciona que el pan sagrado o el pan de la propiciación solo comían los sacerdotes. Y si otra persona comía ese pan sagrado o pan de la propiciación, podía morir o caía juicio sobre él. Pero David come y no le pasa nada. Otra de las cosas que puede hacer David y que los otros no pueden hacer es tocar el arca del pacto y no morir. Si alguien tocaba el arca del pacto y no era sacerdote o no era sumo sacerdote, inmediatamente moría. David era de la tribu de Judá, así es que no era sacerdote, pero él podía tocar el arca del pacto y no morir. Podía ponerse el efod o las vestiduras sagradas y no morir. ¿Por qué David puede hacer eso? Cosas que otros no pueden hacer. Porque él entiende que cuando él trae un sacrificio, una víctima inocente, no tan solo es perdonado, pero él tiene una nueva naturaleza. Su culpa, su pecado, su condenación es quitado. Por eso escribe Salmo 32. Salmo 32, los primeros versículos son claves del entendimiento que David tiene esto. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, bienaventurado aquel que ha sido perdonado. Él entiende, David entiende que cuando él pecó, él cometió algunos errores, pero cuando él trae la víctima inocente, toda su culpa, todo su pecado, toda su carnalidad es puesta en la víctima inocente. Y toda esa naturaleza, toda esa inocencia, toda esa perfección de la víctima inocente es traspasada a él. Ahora, David significa amado. Y hemos estado diciendo, la semana pasada yo les comenté, que cada ciclo tiene relación con el ciclo anterior. En el ciclo anterior, en el ciclo de Moisés, se instituyó la Pascua y el concepto de intercambio o traspaso. David lo entiende, David lo comprende y empieza a vivir en ese intercambio o en ese traspaso. Ahora, David estableció este modelo de adoración y su reinado, mencioné, fue en el año 1000 antes de Cristo. Ahora, el siguiente ciclo, el octavo ciclo de 500, es en el año 500 antes de Cristo. El pueblo de Israel, lo leemos en el libro de Reyes y de Crónicas, se apartó de Dios, se apartó de sus mandamientos, se apartó de las leyes y empezó a andar fuera de los propósitos de Dios. Por lo cual Dios había dicho a través del profeta Jeremías que a causa de la maldad, a causa del pecado, Dios iba a tener un juicio sobre toda la nación. Y la forma en que iba a traer el juicio es que iban a ser llevados cautivos 70 años en Babilonia. Eso está profetizado en Jeremías capítulo 29. Y había dicho que cuando esos 70 años se cumplan, Dios iba a regresar al pueblo de Israel. Por cierto, no hay juicio en la Biblia que dure
más de 70 años. La Biblia en Génesis dice, Génesis 5, que Adán vivió 930 años. Dios le había dicho a Adán, el día que pecares, ese día tú vas a morir. Y mucha gente dice, no, no es cierto, Adán no vivió ese día, porque Adán vivió 930 años. Bueno, todo depende en qué perspectiva tú lo digas. Porque cuando Dios le dijo a Adán que el día que él pecare, ese año iba a morir, estaba en tiempo y espacio de Dios. Porque Salmo 90, versículo 4 dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Dios le había dicho a Adán, el día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir. Adán vivió 930 años. Si un día para Dios son 1000 años, y Adán vivió 930 años, quiere decir que no vivió ni un día de Dios. Le faltaron 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque no hay en la Biblia juicio de Dios que dure más de 70 años. Y en su momento vamos a ver varias cosas de la historia, o en el libro yo menciono varias cosas de la historia de que no se cumplen 70 años. Faltaron 70 años a Adán para cumplir un día de Dios. Entonces Dios había dicho al pueblo de Israel que por causa de la maldad iba a ser llevado cautivo a Babilonia 70 años. Y eso sucede en el libro de Daniel. Si tú empiezas a leer el libro de Daniel capítulo 1, dice que fue llevado Daniel conforme a la palabra del profeta Jeremías cuando a Babilonia conquistada por el rey Nabucodonosor. Ahora, cuando Daniel en Génesis capítulo 1 fue llevado a Babilonia, Daniel era un joven aproximadamente de 17 a 20 años de edad. Era muy jovencito cuando el rey Nabucodonosor conquistó Babilonia y se llevó como esclavo a Daniel. Iba a estar, Dios había profetizado 70 años cautivo en Babilonia. Así es que Daniel empieza a hacer, Dios empieza a levantar a Daniel y empieza a levantarlo y a hacer un gran hombre de influencia en el gobierno de Nabucodonosor, Belsasar y otros reyes de Babilonia. Pero ya cuando Daniel es anciano, aproximadamente 90 años, él está leyendo la Biblia en Daniel capítulo 9, que se cumple el 8º ciclo de 500, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el libro de los números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, lo que acabo de mencionar. Volví mi rostro al Señor buscando en oración, ruego, en ayuno y silicio, y oré a mi Dios y confesé diciendo, ahora Señor, que Dios grande, digno de ser temido. Daniel empieza a confesar su pecado y el pecado de todo el pueblo. Se da cuenta que en el libro de Jeremías, él había profetizado que a causa de la maldad y del pecado iba a estar cautivo el pueblo de Israel 70 años. Se están cumpliendo los 70 años. Daniel es casi 90 años, tiene 90 años de edad. Ya es un anciano. Y empieza, Dios, pecamos. Te ofendimos. Pero tú dijiste que pasados 70 años tú nos ibas a restaurar y la nación de Israel iba a volver para reedificar Jerusalén. Mientras él está confesando su pecado, el pecado del pueblo, saltamos a Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando, orando, Daniel capítulo 9, versículo 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel.
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a acomodar el sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Yo les había mencionado que cada ciclo tiene relación con el ciclo anterior. Y aquí a Daniel se le dice que es muy amado. A Daniel 3 veces se le dice que es muy amado. Y recuerden que yo les dije que David significa amado. O hay una relación con el ciclo anterior. David significa amado, perdón. David significa amado. Y a Daniel 3 veces se le dice que él es muy amado. Entiende la orden y entiende la visión. Y empieza a revelar, ahorita le voy a explicar, lo que son las 70 semanas de Daniel. Son semanas proféticas, no son semanas naturales. Se han escrito muchos libros, se han hecho películas, se ha habido muchas enseñanzas hablando de las 70 semanas de Daniel, que hablan de todo. Hablan del anticristo, hablan del rapto, hablan de la gran tribulación, hablan de todo menos de lo que Dios quiso decirle a Daniel. Por eso les dice, entiende la orden y entiende la visión, porque desafortunadamente muchos no han entendido cuál era el propósito de las 70 semanas de Daniel. Ahorita lo vamos a ver. El propósito es que Dios le empieza a revelar a Daniel lo que va a pasar en el siguiente ciclo de 500. Es como si yo le dijera, Dios me ha dado una palabra profética y voy a decir lo que va a pasar en México en el año 2520. En el año 2520, en la Ciudad de México, y empiezo a profetizar lo que va a pasar dentro de 500 años. Porque esa es la palabra profética de las 70 semanas de Daniel. Le empieza a decir lo que va a pasar dentro de 500 años. Mira lo que dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego 62 semanas, y empieza a describir las 70 semanas de Daniel. Ahora, son 70 semanas proféticas. Ahora, déjenme explicarle este contexto. Una semana natural está formada por 7 días. Semanas naturales están formadas por 7 días. Ahora, si tú multiplicas 70 por 7, te dan 490 días. 70 semanas por 7 de semanas naturales serían 490 días. Pero no son semanas naturales, son semanas proféticas. Cuando yo digo que son semanas proféticas, la Biblia se refiere que son semanas de años. Entonces, una semana profética dura 7 años. Si tú multiplicas 7 años por 70 semanas, te da un total de 490 años. O en otras palabras, le está diciendo, yo te voy a decir lo que va a suceder dentro del próximo ciclo de 500. Desde que salga la orden de reedificar Jerusalén
hasta la venida del Mesías, y empieza a dividir las 70 semanas en 62 semanas más 6 semanas más la semana en que Jesucristo murió. O habla de 500 años. Le está diciendo dentro de 500 años. Vamos a ver, versículo 24. Terminará con la dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad para terminar con la prevaricación. La palabra prevaricar significa tendencia a pecar o habla de la naturaleza pecadora. Dios no tan solo perdona nuestros pecados, pero quita nuestra carnalidad o esa naturaleza que nos hace pecar. Poner fin al pecado. ¿Cómo puede poner Dios al fin al pecado? Si con un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Expiar la iniquidad, dice, traer justicia perdurable. ¿Qué es justicia perdurable? Que será una justicia para siempre, que será una justicia que siempre durará. Sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. O está diciendo, dentro de 500 años se ofrecerá un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, donde nuestro pecado, nuestra culpa será completamente quitada. Eso sucederá dentro de 500 años. Ahora, el siguiente ciclo de 500, el noveno ciclo de 500, sucede en el año 30 después de Cristo. 500 años después de aproximadamente de la reedificación de Jerusalén o de la orden de reedificar Jerusalén. Es la entrada triunfal. En Lucas capítulo 19, conocemos como la entrada triunfal. Jesús se sube sobre un pollino, sobre un burro. Los discípulos de Jesús empiezan a cortar ramas de los árboles, los ponen en el piso, toman sus mantos, los ponen en el piso. Jesús está entrando a Jerusalén. Es el inicio de la Pascua del año 30 después de Cristo. Y empiezan a cantar sus discípulos, Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Cuando los discípulos de Jesús y la multitud empiezan a entonar este canto, los fariseos y los sacerdotes se escandalizan. Oye, Jesús, ¿qué no oyes lo que te están diciendo? Te están diciendo Hosana. Y la palabra Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos, sálvanos. Y esa palabra solo se le dice al Mesías. Y dicen, ya oíste lo que te están diciendo, te están recibiendo como si fueras el Mesías, como si fueras el Salvador. Cállales, son una bola de ignorantes, calla a tus discípulos, porque están diciendo que tú eres el Mesías. Era el Mesías. Jesús les contesta, si yo los callo, las piedras clamarían. Entra a Jerusalén, después se va al Monte de los Olivos y viendo al Monte de los Olivos empieza a ayudar a decir, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Si al menos hoy conocieras el día de tu visitación. Si al menos supieras que hoy está siendo cumplido la semana 70 de Daniel. Pero hoy, porque no conoces el día de tu visitación, llegará el momento en que esta ciudad será sitiada y no quedará piedra sobre piedra.
y el templo será destruido. Ahora, eso sucedió 40 años después de que Jesús murió en la cruz del Calvario. En el año 70 después de Cristo, el general Tito rodeó Jerusalén, la destruyó, destruyó el templo y nunca más el templo de Dios ha sido, el templo de Jerusalén ha sido reedificado ni será reedificado porque no conocieron el día de su visitación. Era el cumplimiento de Isaías capítulo 53. Deja decirte lo que dice Isaías 53 y cómo había profetizado el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó sobre su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus esquiladores. Enmudeció y no abrió su boca como una víctima inocente, como lo vimos en la clase anterior. Enmudeció, cayó como un corderito. Me salto a versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevando la iniquidad de ellos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevando la iniquidad de ellos. Era la semana 70 de Daniel. Se estaba ofreciendo el sacrificio perfecto para quitar la iniquidad, para ungir al santo de los santos, para establecer justicia perdurable, pero no conocieron el día de su visitación. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, él dijo, para que la escritura se cumpliese, sed tengo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de su vida. Y una de las últimas palabras dijo, todo está cumplido, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Por qué? Porque el justo estaba muriendo por los injustos. La víctima inocente, que no tenía ningún pecado, estaba ofreciendo en sustitución. Eso sucedió en el año 30 después de Cristo. 500 años después, en el año 500, el Imperio Romano cae bajo la influencia del cristianismo.
En ese tiempo había 2 escritos que estaban circulando en todo el mundo, que cambiaron el mundo entonces conocido. El primer escrito es conocido como la Vulgata Latina y es una traducción de la Biblia al latín, escrita o traducida por San Jerónimo. Esa Biblia fue escrita en el año 404 después de Cristo. Y el segundo libro que cambió la mentalidad de ese tiempo es un libro llamado La Ciudad de Dios, escrito por Agustín de Hipona. Dicen los historiadores y los teólogos que después del apóstol Pablo no ha habido un teólogo tan profundo que entienda la obra de Jesús como Agustín de Hipona. Y este libro, La Ciudad de Dios, escrito en el año 410 después de Cristo, tiene aproximadamente 1610 años que fue escrito ese libro. Cambió el mundo y el entendimiento de su generación y el tiempo. Hace unos años, hace como 15 años, poquito más, 15, 20 años, yo estaba estudiando aquí un diplomado de Historia Universal en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y varios compañeros míos, alumnos, tenían maestrías y doctorados en Historia Universal. Y el maestro que nos estaba impartiendo la clase nos empezó a hablar de este libro, La Ciudad de Dios. Y yo nunca lo había leído, nunca había visto, y nos hizo una pregunta. ¿Alguien sabe de qué trata La Ciudad de Dios? Y varios amigos y compañeros míos de clase empezaron a decir del cielo. Y él dijo, no. De Israel, no. Y empezamos a decir varias cosas. Y mientras yo estaba escuchando, no había leído ese libro, el Espíritu Santo me habló y me dijo, de la iglesia. Dije, ¿de la iglesia? Sí. Me dijo, de la iglesia y cómo debe ser gobernada. Y me dijo, dile que de la iglesia. Dije, Dios, pues yo no conozco ese libro. Dile, en eso varios amigos estaban, compañeros de clase estaban contestando, y el profesor decía, no, 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 no. Y yo así con mucho temor levanto mi mano queriendo que no me viera y me dice, a ver, ¿sí seres? Le digo, ¿de la iglesia? Me dice, sí, de la iglesia y cómo debe ser gobernada. Yo me sorprendí porque fue lo que Dios me dijo. Compré ese libro, lo puedes bajar por internet y es un libro fascinante, te lo recomiendo. Este libro, La Ciudad de Dios, está dividida en 2 secciones. La primera sección es filosófica. Si no te gusta mucho la filosofía, tú síguele leyendo. Después viene una parte que es teológica. Y es tan profundo que dice que Dios está formando una ciudad, pero no cualquier persona puede vivir en esa ciudad. Y dice, y el primer habitante de esta ciudad de Dios, dice Agustín de Hipona, es el justo Abel por un sacrificio perfecto que ofreció, porque ofreció lo primero y lo mejor. Y empecé a leer, y a medida que leía este libro, La Ciudad de Dios, vi intercambio, nueva naturaleza, los mismos conceptos que en los últimos años, tanto el doctor Richard Hayes como CCI, hemos estado enseñando nueva identidad, justicia gratuita, intercambio. Agustín de Hipona, con otros términos, con otras palabras, pero los mismos conceptos, hace más de 1610 años que él estuvo compartiendo esas cosas. Dije, wow. En ese ciclo, el 10º ciclo, año 500 después de Cristo, el Imperio Romano cayó bajo la influencia del cristianismo por la Escritura, por la Biblia y por este libro titulado La Ciudad de Dios de Agustín de Hipona.
500 años después, en el año 1000 después de Cristo, tenemos uno de los periodos más tristes de la era cristiana. Uno de los periodos más devastadores. Porque en ese tiempo la iglesia cristiana se había corrompido moral, espiritual, política y socialmente, económicamente. En ese tiempo, quien está gobernando y teniendo una influencia en todo el mundo, en todos los sectores, son los papas o Roma a través del papado. Y en el año 1000, los papas más perversos, más corruptos, morales, espirituales, violadores, asesinos, están gobernando la iglesia. Y por muchos años yo no había visto un mover o una enseñanza o algo que trascendiera en ese ciclo de 500. Y yo estaba un poco extrañado porque en ese ciclo de 500 no había algo que trascendiera. Y hace algunos años, hace como 8 años, estaba yo enseñando estos mismos ciclos de 500 en Francia con un ministerio amigo, apostólico allá en Francia, y después de enseñar ciclo de 500 me dijo, hay algo que tal vez tú no sepas, pero en el año 1000, en las montañas de Francia, de Holanda y de Inglaterra, dice, hubo un mover de Dios muy fuerte que se caracterizaba por alabanza y adoración semejante al que hubo en el año 1000 antes de Cristo en la época de David. Entonces empecé a ver un paralelismo entre el año 1000 antes de Cristo, que es el séptimo ciclo en la época de David, al año 1000 después de Cristo. Dice, pero no fue tan fuerte que no tuvo repercusiones a nivel mundial. Solo está en la historia, solo en algunos eventos o acontecimientos en las montañas de Francia, Holanda y parte de las montañas de Alemania, Suiza también, hubo este mover, pero era de alabanza y adoración. Pero no hubo un mensaje que marcara y cambiara el ciclo de la historia. Fue en el año 1000, dije, donde estuvieron los más perversos papas de la Iglesia Católica. El siguiente ciclo, hago una corrección. El ciclo noveno es el nacimiento de Jesús. El ciclo décimo es la caída del Imperio Romano en el año 500 después de Cristo. El ciclo onceavo es el año 1000 después de Cristo, donde están los peores papas de Israel. Y el doceavo ciclo de 500 sucede cuando una ocasión, el 31 de octubre de 1517, un fraile agustino, ¿fraile qué dije? Fraile agustino. Okay. Agustín de Hipona, que fue el ciclo décimo, que escribió el libro La Ciudad de Dios, formó una orden llamado los agustinos. Un fraile agustino llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, dando lugar a la Reforma protestante, lo que hoy conocemos como el protestantismo de la Iglesia Evangélica o parte de la Iglesia Evangélica. Y fue un cambio radical donde literalmente cambió la ciencia, el arte, la música, la tecnología,
todo lo que hoy conocemos. Fue un mover extraordinario. Déjame hablarte un poco de quién era Martín Lutero. Martín Lutero era, como le dije, un alemán que tenía una hambre de Dios. Él era abogado y cuenta la historia que un día, mientras regresaba a su casa, estaba estudiando leyes. En una noche tormentosa, él tuvo miedo y pidió una oración que si Dios lo liberara, lo salvaba, él se volvería sacerdote o monje, sacerdote. Y él entró a un convento, en ese tiempo eran los conventos agustino, para ser sacerdote católico. Él lo hizo en Erfurt. He tenido la oportunidad de estar 4, 5, 6 veces en Erfurt, estar en el monasterio donde estudió Martín Lutero, es algo extraordinario. Él ha tenido la oportunidad de estar ahí y cuenta la historia que él cuando inició su carrera sacerdotal o para ser sacerdote, él tenía una hambre y una pasión por Dios. Hacía oraciones, hacía ayunos y leía la escritura continuamente hasta que se volvió doctor de la ley. Fue un doctor de la ley. La Biblia menciona que en la época, la historia menciona que en la época de Martín Lutero no había nadie que conociera tan bien la Biblia o las Escrituras como Martín Lutero. Era un hombre apasionado por Dios, un hombre apasionado por la Escritura y se devoraba. Uno de sus maestros decía, tengo preocupación por Martín Lutero porque se la pasa leyendo la Biblia. Otro dijo, le dijo, sigue leyendo, sigue estudiando. Y le dijo, mira, si tú vas a la ciudad de los papas, a Roma, tú vas a encontrar paz para tu alma. Y en el año 1510, Martín Lutero hizo una expedición, enviado por su orden, fue a Roma a llevar unos documentos que tenía que llevar de la orden agustina. Cuando él llegó a Roma, a la ciudad de los papas, y vio la corrupción moral, espiritual que había dentro de la iglesia, él llegó decepcionado, pero había hecho una manda. Y él estaba subiendo de rodillas la catedral de San Pedro en Roma. Y mientras él subía de rodillas, en su mente empezó a taladrar un pasaje: más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Él regresó a Alemania y estando en Alemania empezó a leer la Biblia, los Salmos, y encontró a Cristo en los Salmos. Después empezó a leer el libro de Romanos, y cuando llegó a Romanos capítulo 1, versículo 18, mas como está escrito, el justo por la fe, el evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escribe en uno de sus libros que sentí que nací de nuevo y que mi pecado ya no era mío, sino de Cristo, y una profunda paz inundó mi corazón. Por esos años, por el año 1516, 17, uno de los papas iba a reconstruir la Capilla Sixtina en la catedral y le hacía falta fondos económicos. Así es que empezó una estrategia este papa para hacerse de recursos y dinero con la venta de indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Ok, la indulgencia era un certificado o un papel expedido por el papa donde
para esto te permitía sacar a cualquier familiar o persona que estuviese en el purgatorio. ¿Que estuviese en dónde? El purgatorio. Tú te vas a preguntar, ¿qué es el purgatorio? ¿O dónde está el purgatorio en la Biblia? Déjame decirte dónde surgió el purgatorio. Por allá, por el año 1100, 1200, un italiano dramaturgo, Dante Alighieri, escribió un libro titulado, se me fue el nombre del libro, La Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y en este libro, La Divina Comedia de Dante Alighieri, él escribe que hay el cielo o el paraíso, el purgatorio y el infierno. Ahora, el purgatorio es un lugar intermedio o la antesala al infierno. Si tú eres una persona muy, muy mala, que nunca te habías bautizado, nunca en tu vida ibas a la iglesia, directo ibas al infierno. Pero tal vez tú alguna vez fuiste a la iglesia, alguna vez te bautizaron, alguna vez rozaste una Biblia, entonces tú no eras tan malo e ibas al purgatorio. Y para salir del purgatorio, tú tenías que pagar una penitencia. En el purgatorio podías estar 1000 años, 100,000 años o mucho tiempo pagando tus culpas para entrar al paraíso. Pues solo los hombres muy, muy malos estaban en el infierno. Pero tú no eras tan malo porque alguna vez en tu vida fuiste a una iglesia. O alguna vez en tu vida hiciste una obra de caridad, por eso tú ibas al purgatorio. Pero para salir del purgatorio, un lugar de tormento y purificación, si tú comprabas por cierta cantidad de dinero, este purgatorio, esta indulgencia, tus familiares, tu abuelo, tu tío, salía inmediatamente. Y hubo un hombre que llegó donde estaba pastoreando Martín Lutero, Wittenberg, la venta de indulgencias. Y decía, tan pronto como caiga el dinero, la pena de tu abuelo, de tu familiar que está purgando, saldrá directo al paraíso. Y iba en contra de la Biblia, porque en la Biblia no está el purgatorio. La Iglesia Católica tomó el purgatorio de una obra teatral o literaria de Dante Alighieri y lo tomó como algo teológico cuando no tiene base. Es la verdad del purgatorio. Entonces, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg, Alemania, diciendo que la única forma en que una persona puede ser salvo es por la obra de Jesucristo. Él ya había estudiado el libro de Romanos, él ya había hecho un comentario del libro de Gálatas, donde en el libro La Ciudad de Dios, Agustín de Hipona lo describe de una forma extraordinaria. Y Martín Lutero entendía que la única forma de ser salvos es por la obra de Jesucristo, no por penitencia, no por indulgencia, no por pagar dinero, sino por un intercambio. Y publicó las 95 tesis. Alguien tomó esas tesis, la tradujo al alemán, porque estaban el idioma oficial de ese tiempo era el griego, perdón, el latín, y en menos de 3 meses toda Europa había leído esas 95 tesis, porque había 2 copias en latín y una en alemán, y todo el mundo estaba leyendo esa tesis, y empezó a producir o a cambiar lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, porque Martín Lutero sabía que la única forma de ser salvos es por la obra de Jesucristo. Ahora, mientras esto está sucediendo,
Y Martín Lutero en el año 1517 clava las 95 tesis. Ese mismo año, aquí en el Nuevo Mundo, en América, una embarcación sale de La Habana, Cuba, y llega a las costas de Yucatán, donde descubren una nueva nación que después sería conocido como Mesoamérica. Después le cambiarían el nombre a la Nueva España en 1517. Después vienen otras expediciones hasta que en 1519 Hernán Cortés llega a México a la conquista, pero la primera expedición fue en 1517. La tercera fue en 1519. Ahora, mientras en México o la Nueva España es la conquista, en Europa es la reforma protestante. Ahora, la caída de Tenochtitlan sucedió en 1521, en agosto de 1521. Cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlan o la Nueva España, escribe una carta a Carlos V, rey de España, que también es rey de Alemania, donde está Martín Lutero, donde le pide ayuda para evangelizar las tierras recién conquistadas. Y le envían lo que se conoce como los 12 apóstoles de Nueva España, que eran frailes franciscanos. Ahorita sigo con esto. Déjeme volver a Europa. Mientras Martín Lutero clavó sus tesis de 1517, él empieza a publicar y predicar que la única forma de ser salvos es a través de la obra de Jesucristo. Hasta que en 1521, el mismo año que cayó Tenochtitlan, el mismo rey, Carlos V de Alemania, manda a traer a Martín Lutero el 5 de abril de 1521 en un juicio para que Martín Lutero niegue o se retraiga de todo lo que ha estado predicando y enseñando por los últimos 40 meses. ¿Por qué digo 40 meses? Porque si tú haces la cuenta, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero empezó o clavó sus 95 tesis, a cuando el rey Carlos V lo manda a traer para un juicio para que se arrepienta el 5 de abril de 1521, hay 40 meses. Qué casualidad, ¿verdad? Y le dicen a Martín Lutero, quiero que te arrepientas, que no digas que, porque una de las cosas que Martín Lutero estuvo enseñando es que la Escritura o la Biblia es la máxima autoridad en la iglesia. Porque la Iglesia Católica, entre otras cosas, enseñaba que la máxima autoridad la tenía lo que decía el Papa, lo que decía la tradición en segundo y por último lo que decía la Biblia. Tú y yo sabemos que la máxima autoridad en la iglesia es lo que dice la Escritura, no lo que dice un concilio, no lo que dice un predicador, no lo que dice la tradición, no lo que dice el Papa, sino lo que dice la Biblia. Y Martín Lutero había dicho que la máxima autoridad, recuerden que Martín Lutero era doctor en teología, era el máximo conocedor de la Escritura en su época y decía, la máxima autoridad en la iglesia no la tiene un concilio, no la tiene un papa, no la tiene la tradición, la tiene la Biblia.
Y ellos dijeron, si tú no te retractas de eso, porque el Papa decía que podíamos ser salvos por medio de indulgencia, pero Martín decía que podíamos ser salvos porque la Biblia decía a través de la obra de Jesucristo en sencilla fe. El Papa decía, pagando una fuerte cantidad. Martín decía, la Biblia dice que por fe y por gracia. El Papa decía, tienes que pagar. Martín Lutero decía, por fe y por gracia. El Papa decía, ¿quién tiene la razón? Lo que dice la Escritura. Entonces le dice, al menos que te retraigas de todo lo que has estado enseñando estos últimos años. Si no, vas a morir. Para esto la Iglesia Católica la había excomulgado y el rey Carlos V de España había girado una orden de matarlo por hereje, por ir en contra de lo que enseñaba el Papa, aunque Martín Lutero siempre estaba enseñando lo que decía la Biblia, lo que decía Dios. Y en uno de los discursos célebres en ese juicio, Martín Lutero dijo, al menos que me convenza por la Escritura o la Biblia, yo no puedo ir en contra de mi conciencia, porque mi conciencia está sujeto a la palabra de Dios. Si tú no me demuestras a través de la Biblia, si tú no me demuestras a través de la Escritura que yo soy equivocado, discúlpame, yo no puedo ir en contra de lo que he enseñado y predicado. Que Dios me ayude. Eso fue el 5 de abril de 1521. 4 meses después, en la Nueva España, es la caída de Tenochtitlan. Cuando Hernán Cortés, como que hay un paralelismo entre lo que sucede en Europa con la Reforma Protestante y en lo que sucede en América con esta nación llamada México. Después de que Hernán Cortés conquista Tenochtitlan, escribe una carta a este mismo rey Carlos V, rey de España y que influencia en Alemania, que le envíe 12 sacerdotes y le envía a los 12 sacerdotes franciscanos que desembarcan en San Juan de Ulúa en 1524, que la historia los registra, los conoce como los 12 apóstoles de la Nueva España. Y el líder de este grupo de sacerdotes católicos es Martín de Valencia. Carlos V se equivocó. En lugar de mandarlos a Martín Lutero, nos envió a Martín de Valencia. Piensa un momento. ¿Qué hubiera pasado si Carlos V hubiera escuchado el mensaje de Martín Lutero y hubiera concluido, tiene razón Martín Lutero, la máxima autoridad en la iglesia no es el concilio, no es el papa, no es la tradición. La máxima autoridad en la iglesia es la Biblia. Y tiene razón, no somos salvos por obras, sino por sencilla fe. Y él hubiera aceptado el protestantismo y hubiera aceptado el mensaje de Martín Lutero de una salvación por fe, por gracia, por justicia. En lugar de enseñarnos un evangelio de esfuerzo, en lugar de enseñarnos un evangelio de obras, nos hubieran enseñado un evangelio como el que predicó Jesucristo, de justicia, de salvación por sencilla fe en la obra de Jesús. Nos hubieran enseñado que esa es la máxima autoridad en la iglesia, no un hombre, no una persona, no una doctrina, sino la Escritura.
¡Wow! Hasta 1517 tenemos 12 ciclos de 500. Ahora, 12 en la Biblia simboliza gobierno. Y déjame explicarte esto porque es muy interesante. Apocalipsis capítulo 4 menciona que Juan tiene una visión del cielo y ve a 24 ancianos que están sentados en 24 tronos y cada uno de ellos tiene su corona. Acabo de mencionar que en la Biblia 12 simboliza gobierno, pero 24 simboliza gobierno completo. En Apocalipsis capítulo 21, la ciudad de Dios que desciende del cielo, dice que tiene 12 puertas y 12 cimientos. Y en las puertas escrito el nombre de las 12 tribus de Israel. Y en los cimientos escrito en los 12 apóstoles del Cordero. 12 y 12 son 24. Lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 4, 24 ancianos, un gobierno completo. En Apocalipsis 4 vemos los 24 ancianos, que cada uno de ellos tiene su corona, pero cuando ven a Dios y al Cordero de Dios, se levantan, se quitan sus coronas y la arrojan delante de él porque le dicen, tú eres el único que tiene gobierno completo y a ti es toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la adoración. Y en Apocalipsis 5 dice, porque tú nos has redimido de todo pueblo, todo linaje, toda nación. Tú eres el único de recibir, porque tú tienes todo gobierno completo. Por eso los 24 ancianos arrojan sus coronas. Ahora, pero ¿de dónde salen esas 12 tribus de Israel? ¿Y de dónde salen esos 12 apóstoles del Cordero? Que 12 y 12 son 24. Okay. Si tú lees Génesis capítulo 49, cuando Jacob está por morir, él manda llamar a sus hijos y dice, acercaos hijos de Jacob, acercaos hijos de Israel, yo declaré lo que está por acontecer. Y empieza a profetizar sobre las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Pero si tú sigues estudiando sobre esto y llegas a Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, y tú comparas la lista de Génesis capítulo 49 con la lista de Apocalipsis 7, vas a encontrar una diferencia. Que en Génesis capítulo 49 encuentra la tribu de Dan. Pero en Apocalipsis 7 tú no encuentras la tribu de Dan, que era uno de los hijos de Jacob. Y en lugar de la tribu de Dan, la tribu de José se divide en dos, Efraín y Manasés. Ahora, la razón es esta, porque cuando en el tiempo de la conquista con Josué, Josué le repartió la tierra a Dan, pero Dan no pudo conquistar su tierra y llega un momento en que la tribu de Dan desaparece. Alguien le llama la tribu perdida. Alguien dice que esa tribu perdida llegó a México y fueron los primeros habitantes de México. Es una teoría que la tribu de Dan, la tribu perdida, son los primeros habitantes de una nación que sería llamada la Nueva España o México, sí, donde nosotros vivimos. Es una gran teoría que es muy cierta. Otra, ¿no? Ok, fue desechada. Entonces, eran 12 tribus. La tribu de Dan fue desechada y en su lugar la ocupó la tribu de José dividida en Efraín y Manasés. Por eso no encuentras la tribu de Dan en Apocalipsis 7. Ahora,
¿quiénes eran los 12 hijos o quiénes eran los 12 apóstoles del Cordero? Los 12 apóstoles del Cordero son los 12 discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enseñarles a predicar y para que fueran los 12 apóstoles. Y empieza a mencionar la lista de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús, que después serían apóstoles. Y el último que mencionan a él, dicen, y Judas Iscariote, el cual le entregó y se ahorcó. Eran 12 discípulos, pero uno de ellos, Judas Iscariote, lo leemos en Mateo, el cual entregó a Jesús, le traicionó y después se ahorcó, fue desechado. Por eso, en Hechos capítulo 1, Pedro se pone de pie casi al final del capítulo 1 y dice, hermanos, es necesario que todos estos hermanos que han estado con nosotros, desde que Jesús fue bautizado en el río Jordán hasta que se ascendió al cielo, ocupe el lugar de Judas Iscariote, el cual fue y se ahorcó. Y seleccionaron a dos, a Matías y a José apodado el Justo, y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue contado con los 12. Entonces, eran 12 discípulos. Uno de ellos fue desechado y Matías ocupa su lugar. Y esto es importante porque hasta 1517 tenemos 12 ciclos de 500, en donde en todos y cada uno de ellos Dios pone su mano sobre una generación. Y en todos da un mensaje claro, excepto en el ciclo 11, en el año 1000 después de Cristo, donde está el papado, los papas gobernando. Mencioné una de las épocas más tristes de la era cristiana. Si cada 500 años Dios pone su mano sobre una generación, cambia el arte, cambia la ciencia, cambia la política, y la última vez que Dios puso su mano sobre una generación fue en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, dando lugar a la Reforma, y empezó un mensaje de justicia, más el justo por la fe vivirá, y fue 500 años. Eso quiere decir que esa es la generación que estamos ocupando el lugar que el año 1000 desechó. ¿Sí? Todos los acontecimientos sociales, políticos, culturales que estamos viviendo son parte de un mover. Si tú lees la historia, cuando Martín Lutero clavó los 95 tesis y existió una pandemia a nivel mundial llamada la peste negra. Sí, fue en el año 1500, más o menos 1520. ¿Cuándo? Sí, 1520. ¿En qué año estamos? ¡Qué casualidad! Juicio de Dios. No, juicio de Dios, sino un mover soberano de Dios. Esta pandemia que estamos viviendo es parte de un ciclo de cada 500 años. Cada 500 años hay terremotos, hay volcanes, hay erupciones, cambia economía, cambia la ciencia, cambia el arte. Martín Lutero clavó las 95 tesis, yo dije, y en menos de 3 meses toda Europa había sido llenada de esas tesis. ¿Por qué? Porque alguien tomó
esas tesis y la llevó a la imprenta. Okay. La imprenta, que fue inventada oficialmente en 1460, 1450, 1460 en Alemania por Johannes Gutenberg, un alemán, 60, 70 años antes de la Reforma, inventó la imprenta, que fue un medio de comunicación para que toda Europa se llenara de esa palabra de Dios. Hace algunos años yo fui al Museo de la Imprenta en Alemania y vi los escritos de Martín Lutero. Y cuando yo los vi en un aparador, no eran más gruesos de las hojas que yo tengo en mi mano. No eran más gruesos que estos. Eran panfletos más o menos de este grosor. Unas 20, 30 páginas. Y cuando yo lo vi, los escritos de Martín Lutero, el Espíritu Santo me dijo, esos escritos cambiaron el mundo. No eran libros gruesos, son unos pequeños panfletos, 20, 30 hojas. Gracias a la imprenta, la última tecnología en comunicación es que ha sido la Reforma. Una de las cosas que va a suceder cuando hay una reforma o Dios pone su mano sobre una generación, lo primero que cambia son los medios de comunicación. Tú me estás escuchando, aunque yo no estoy presente a través del internet. A través de un aparato como el que tú tienes en tus manos, un teléfono inteligente, tú puedes hacer una grabación, enviarlo vía internet y en menos de 30 segundos, en cualquier parte del mundo te pueden estar escuchando. Asia, Europa, África, Sudamérica, el Congo, el Polo Norte, el Polo Sur. En menos de 30 segundos, vía tecnología. ¿Por qué fue este cambio tan revolucionario? Porque hay un mensaje que Dios está dando a la humanidad. En el año 2005, estábamos aquí en Monterrey, en un curso que ustedes han oído, perito arquitecto, que por cierto los invito a que si tienen oportunidad vengan, que en esta ocasión en el 2020 vamos a tener por 2 semanas, la último fin de semana de agosto hasta el 13 de septiembre, va a ser por 2 semanas solamente. Yo tenía 39 alemanes escuchando a un mexicano enseñarles sobre la historia de Alemania, sobre la historia de Martín Lutero, muchas cosas que por cuestión de tiempo no puedo compartir ahorita. Y ellos me dijeron, ¿cómo es posible que no habíamos entendido nuestra historia y tengamos que venir a México a conocer la historia de Alemania, siendo nosotros alemanes, a entender identidad, a entender justicia, a entender que este mensaje es un mensaje que Dios cada 500 años está enfatizando? Había 39 alemanes escuchándome esa enseñanza que tú estás oyendo. Que cada 500 años Dios pone su mano sobre una generación y cambia el arte, la música, la tecnología, la ciencia. Tal vez tú pienses que eras una obra de casualidad, no es cierto. Pero Dios te ha escogido en este tiempo para hacer algo
extraordinario. Cuando yo entendí esta verdad, no sé cuántas horas pasé tirado en el piso. Dios, tú has pensado en mi generación. Tú has pensado en mi nación. Tú has pensado en un mexicano como yo, insignificante, que nadie conoce, y me has mostrado la verdad. Y tú has visto lo que tú has visto a mi nación como algo especial. México no es cualquier país. Cada ciclo tiene una relación con el ciclo anterior. Hace 500 años fue la Reforma Protestante y Dios usó a Martín Lutero en Alemania. 500 años después, Dios está visitando nuestra nación para traer esta verdad, que lo que Dios hará en esta generación, hoy lo que voy a decirte, lo que Dios hará en esta generación, no lo volverá a hacer sino hasta dentro de 500 años, en el año 2500, no sé en qué nación. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo con nosotros y con nuestra generación, no lo volverá a hacer, sino dentro de 500 años. En el 2010, bueno, las fechas en historia nunca son exactas. Siempre son más o menos 10 años. Así son los periodos históricos, más o menos 10 años, nunca son exactas. En el 2000, yo sabía que no iba a ser exactamente 2017, pero eran más o menos 10 años. En el año 2010, Dios me habló y me dijo, yo estoy empezando algo en esta década. Nunca me imaginé que en el año 2020 iniciáramos con una pandemia, donde literalmente ha cambiado la economía, la forma de hacer negocios, la forma de relacionarnos, la forma de hacer iglesia. Todo ha cambiado en esta pandemia. La forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, la forma de hacer negocio, la forma de hacer iglesia. Todos los sucesos que estamos viviendo no son casualidad, ni un accidente de la vida de la historia. Un plan bien definido de parte de Dios para poner su mano sobre una generación, ahora en esta nación, y darnos entendimiento que Dios desechó una generación para incluirte a ti, para incluirte a ti, para incluirte a ti. Tú eres muy importante para Dios. Tú no estás por accidente escuchando este mensaje. Es que no tenías nada que hacer y viniste este domingo. Es que alguien te invitó y te insistió y, bueno, para que no diga, voy a acompañar. No fue por eso. Es porque Dios te trajo. Para decirte que tú eres muy especial para Él y nunca ha sido un accidente de la historia, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú estás viendo este mensaje, tal vez presencialmente en la iglesia o tal vez por una aplicación en tu casa, no es producto de la casualidad. Es que Dios tiene un propósito para ti, joven.
Pero yo soy un anciano, yo soy una anciana. ¿Qué puedo hacer? Mucho, porque Dios está incluyendo. No importa la edad que tengas, no importa si eres un niño, no importa si eres un anciano, no importa si estás postrado en cama o tienes toda la vitalidad de un hombre o de una mujer. Tú eres una persona de tremendo propósito y destino. Y Dios te está dando a conocer esta verdad. Yo no sé cuántas horas pasé en el piso llorando. Dios, has puesto tu mano en mi generación. Soy importante para ti. Mi nación es importante para ti. Mi generación es importante para ti. Y él me dijo, sí, por eso te he abierto la cortina de revelación, la cortina de identidad. Por eso te he estado mostrando esto, porque yo estoy produciendo una reforma y a partir de esta generas nada será igual. Lo sabemos, todo el mundo lo está diciendo por esa pandemia, pero yo te digo, a partir de este año, nada será igual en el ámbito espiritual por lo que Dios está haciendo en esta época. Comunicaciones cambiarán, economías cambiarán, naciones cambiarán, gobiernos cambiarán, tu vida cambiará radicalmente y tus generaciones, porque Dios te ha incluido. Quiero guiarte en una pequeña oración. Si pudieras solo levantar tus manos donde estás. Papá, en esta hora yo puedo entender que ni mi vida, ni los acontecimientos que estoy viviendo en mi nación y en el mundo son obras de casualidad o un accidente de la vida, sino es un plan definido para esta época de la historia desde antes de la fundación del mundo. Puedo entender, papá, que tú has puesto tus ojos en esta generación y en esta nación y mi vida. Y como hace 500 años lo hiciste, lo estás haciendo de nuevo ahora, pero ahora en mi nación. Dando un mensaje de identidad, dando un mensaje de justicia, dando un mensaje donde todo cambiará. Nunca pensé que yo fuera tan importante para ti, al grado que me hiciste nacer en esta generación y no en otra. Gracias por darme vida y haberme permitido nacer en esta época de la historia. Con esos avances tecnológicos, con esas situaciones sociales, políticas, culturales y sanitarias, que simplemente es el contexto para dar a luz un mensaje de vida, de justicia, de favor. Papá, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la iglesia que está escuchando este mensaje. Gracias, papá, por la iglesia que tú estás haciendo, papá. Lo que tú es por la iglesia, casa de mi padre. Enojo de agua que pasó el hermano Francisco Serratos. Gracias, papá.
Gracias por esta verdad que tú estás enfatizando en este tiempo. Tu presencia, tu unción, tu gracia descienda sobre cada persona que está escuchando este mensaje y un sentido de identidad descienda sobre su vida poderosamente, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. ¿Qué les pareció el término de este ciclo de 500 con el doctor Alfredo Ceres, pastor de la iglesia de CCI Monterrey, la cual nos da mucho gusto porque pertenecemos a esa cobertura a través del doctor Richard Hayes, el cual también es cobertura de nuestro apóstol Isaac Cuevas y del cual tenemos nosotros esa cobertura? De verdad fue una enseñanza poderosa. Hay quienes no saben que en la Biblia se habla por ciclos, que Dios actúa por ciclos. Miren, vivimos por ciclos, vivimos mediante un año que se repite cada vez. Los días son repetitivos, son ciclos y todo se basa a un ciclo y a otro. Las estaciones del año, el día, el sol, la luna, todo es estaciones, todo se repite por medio de ciclos. Por eso el poder entender la revelación de los ciclos de 500 ha sido muy poderoso y realmente ha sido basado en la Biblia. Agradecemos mucho, doctor Ceres, la oportunidad que nos regaló y la oportunidad y el privilegio de poder recibir su enseñanza. Ha sido muy hermoso para nosotros. Ha habido una revelación, un entendimiento de muchas cosas que a la par desconocíamos, pero que hoy las tomamos y entendemos, ¿verdad?, el tiempo en el que estamos. Somos testigos de que toda la palabra se cumple. Hay profecías que están por cumplirse, pero que Dios no retarda esas promesas y el cumplimiento de ellas. Así que, Señor Jesús, anhelamos tu regreso, porque esa es la parte más hermosa que estamos esperando como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Anhelamos que Jesucristo venga por su iglesia. Lo tienes que anhelar tú y lo anhelamos nosotros. Así que te damos gracias también a ti, audiencia, a la congregación de Ministerios La Casa de Mi Padre Ojo de Agua y a todos los que nos siguen, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto. Fue un tiempo muy precioso, de mucha enseñanza, de mucha revelación y de verdad estamos muy agradecidos con Dios. Así que ya viene las predicaciones del pastor Francisco Serratos. No te las pierdas el próximo domingo. Tenemos muchas cosas importantes que queremos instruirte, que queremos mostrarte. Así que agradecemos tu preferencia y estemos orando para que todos estemos reunidos prontamente. Les amamos, iglesia. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.